informática, ¿sí? Eh, ¿Pudieron resolver los ejercicios de redes antes de meternos en el tema nuevo? Los ejercicios que les había dejado. ¿Los de PowerPoint, profe? Me parece que en la guía les había mandado yo eh, una ejercitación para que practiquen. ¿Puede ser? ¿O me estoy equivocando? Ah, si la mandó yo no la vi, profe, pero quizás yo no estuve atenta y no lo encontré. Sí, Solo vi lo de PowerPoint. sí, es la de PowerPoint, Gisela. Ahí en el campus dice ejercitación de redes. Comparto con Ah, ustedes. sí. Ah, que son las que Es, usamos. Bien, listo, listo, listo. claro, sí. Bueno, Con la imagen número 5, profe, ahí solamente nos muestra los componentes o había que hacer algo. a ver, espera que no lo tengo acá en la pantalla. Ah, bueno. Espera que lo buscamos. Eh, en la diapositiva 5. No, no, esos eran la diapositiva 5 eran para poner en el portapapeles y copiar y pegar en todas las diapositivas. Había dibujado los Ah, dispositivos. buenísimo, profe. Está bien. Listo, ahí no había que hacer nada. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema este de seguridad informática. Vamos a grabar la clase, les había dicho. Sacamos esto también. Se va de acá. Listo. Castejón. Hola Camila. Castejón. Empezar a grabar. Bueno, yo hace un ratito, hace menos de 5 minutos, subí las guías de estudio, ¿sí? De seguridad informática. Hola Cami, ¿cómo estás? Eh, bueno, a ver, que empiece la grabación. Bien, vamos a avanzar en la seguridad que tenemos que tener cuando trabajamos con datos, ¿no? Acuérdense que el valor más preciado de una organización es la información, ¿sí? Allá cuando vimos dato e información, ¿sí? A principios de la materia, hablábamos de eso, ¿no? Que pueden romper los dispositivos, se puede dañar el hardware, los medios de almacenamiento, ¿sí? Se recuperan. Lo que es difícil de recuperar si no estoy bien protegido es la información, ¿sí? Entonces, vamos a correr una presentación de PowerPoint y la vamos a ir charlando a medida que van avanzando las diapositivas, ¿sí? Esta presentación que yo estoy compartiendo ahora con ustedes, ¿sí? Es un resumen de la guía que les acabo de mandar, ¿sí? Esperen que quiero corroborar que se esté grabando. Eh, bueno, entonces, hablamos de seguridad informática, ¿sí? Pablo, silencia tu micrófono, que hace acople con el mío, ¿sí? Pablo Costa creo que es, ahí está. ¿Sí? Siempre que hablamos de seguridad informática pensamos en proteger nuestra información, ¿sí? Proteger la información de la empresa. Tenemos que pensar que esa información puede ser de carácter público, ¿sí? O puede ser de carácter privado, ¿sí? Cuando la información es de carácter público, su nombre propiamente lo dice, ¿no? Puede ser vista por todo el público, por cualquier persona que acceda a ella, ¿sí? En cambio, la información privada puede ser visualizada, sí puede ser vista por un grupo reducido de personas, ¿sí? Que trabajan con esa información, ¿sí? Y es acá donde tenemos que pensar en la protección, ¿no? En nuestra información privada. Hay tres principios básicos, ¿sí? Que rigen la seguridad informática, ¿sí?
Esos tres principios dicen, ¿sí?, que primero, siempre que estés pensando en seguridad informática, vos tenés que pensar que el diseño de tu sistema es público, ¿sí? Eso quiere decir que vos tenés que pensar que tu información la va a ver todo el mundo, ¿sí? No importa que así no sea, pero vos tenés que pensar de esa manera, ¿para qué? Para saber que podés ser atacado o vulnerado por cualquier persona, ¿sí? Entonces, uno de los grandes principios de la seguridad informática siempre se debe suponer, ¿sí?, que el sistema, ¿sí?, donde está nuestra información es público, ¿sí? Ahí puse el ojito ese para que vean que al ser público lo pueden ver todos, ¿sí? Otro de los principios de la seguridad informática tiene que ver con que se debe tratar a la información como si por defecto, por default, nadie tuviese acceso, ¿sí? O sea que el segundo principio dice que el default, ¿sí?, o el defecto debe ser sin acceso. O sea, yo tengo que pensar que nadie va a entrar a vulnerar mi información, ¿sí? Ese es el segundo principio. Son principios que tienen que ver con la seguridad informática, acuérdense, ¿sí? Por eso les pongo el símbolo de restringido, ¿sí? Por defecto, todo tiene que ser sin acceso. ¿Está? Después se irá viendo a quién le doy permiso, qué permiso le doy, ¿sí? Pero los principios básicos son estos que les estoy contando. Y después otro principio, sí, que ahí se los señalo con una lupita, tiene que ver con esto de chequear permanentemente, ¿sí? El monitoreo de nuestra información tiene que ser constante. Bien, ahí entró Diana, le voy a poner el presente a Diana antes que me olvide. ¿Sí? Hola Diana. Bien, entonces, recuerden esos tres principios básicos para la seguridad informática, ¿sí? Es como que son las bases, ¿no?, para sentar un buen sistema de seguridad informática, ¿sí? Y lo que les iba a decir acá, que es paradójico, ¿no?, que hoy en día las empresas, ¿sí?, hoy en día las empresas invierten mucha guita en equipamiento, ¿sí?, y no es correlativa esa inversión que hay en equipamiento para la inversión que se hace en seguridad informática, ¿sí? Es paradójico, ¿no? Se invierte mucho en el procesamiento, ¿sí?, y en el almacenaje de la información, pero se invierte poco en la seguridad, ¿sí? Por eso hay que prestar un poquito más de atención a estos tres principios que tienen que ver con la seguridad informática. Eh, Hace poquito vimos redes y vimos que una de las características o uno de los objetivos que perseguían las redes era poder compartir información entre equipos que se encuentran distantes, ¿sí?, o dispersos geográficamente, ¿sí? Facilitar la comunicación entre dispositivos, ¿sí? Y eso implica que más equipos puedan acceder a nuestra información. Al formar parte de las redes, somos más vulnerables, ¿sí? ¿Está? Entonces, como consecuencia del uso de las redes, nuestra información se ha vuelto más sensible, ¿sí? Eh, si yo me pongo a pensar hace unos años atrás, y por ahí la restricción de los accesos a la información eran todas restricciones que tenían que ver con lo físico, ¿sí? Si uno quería acceder a la base de datos de un lugar y tenía que entrar a abrir un fichero que estaba cerrado con llave, con candado, ¿sí? Los medios, ¿sí?, para almacenar información eran medios físicos, ¿sí?, donde no se formaba parte todavía del mundo de las redes. Bueno, con el surgimiento de las redes también aparecieron los problemitas eh, de vulnerabilidad, de sabotaje, ¿sí?, de fraudes en torno a la información, ¿sí?
Miren, ¿sí? Algunos factores, ¿no?, que afectan a la información de las empresas y de las organizaciones, ¿sí? Se dicen que hay amenazas externas, ¿sí? Cuando el hardware que almacena la información se daña, ¿sí? Hay amenazas que tenemos que tenerlas en cuenta. Uno piensa a veces que las vulnerabilidades van a ocurrir por ataques de algún hacker o de un software malicioso, ¿sí?, de un troyano, y en realidad hay muchas fallas en seguridad que tienen que ver con factores físicos o externos, ¿sí? No me servirá de mucho pagarle al mejor hacker para que proteja a mi empresa si no tengo matafuegos para prevenir un incendio, ¿no? Eh, los edificios antisismo, ¿sí? Hay edificios que están preparados que cuando se detecten movimientos en el suelo, se disparan los sistemas de backup para hacer almacenamiento de información, ¿sí? Eh, y muchas veces esos resguardos de información no están en el mismo lugar físico donde está ocurriendo el terremoto, ¿sí? Parece que no, pero en Chile, que es un país que está muy expuesto a los movimientos sísmicos, estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad física se tienen en cuenta, ¿sí? Entonces, hay amenazas externas que tienen que ver mucho con los factores de la naturaleza, ¿sí? Las lluvias, las inundaciones, el fuego, ¿sí? Eh, las líneas de comunicaciones propiamente dichas también, ¿sí? Amenazas externas, ¿sí? Pero también hay amenazas internas, ¿sí? Y estas son las más difíciles de combatir, que son cuando tienen que ver con un empleado malicioso, ¿no? Cuando hay empleados deshonestos eh, eh, que juegan con la información de la empresa. Fíjense acá el mapa conceptual ¿no?, que dice amenazas para la seguridad, ¿sí? Para un lado me habla de las amenazas humanas y para el otro lado me habla de las amenazas que tienen que ver con los desastres naturales, ¿sí? Desastres naturales les dije recién, los incendios, las inundaciones, los terremotos, ¿sí? Eh, Amenazas humanas, ¿sí? Hay veces que son con mala intención, ¿sí? Pueden venir de factores externos, el ataque de algún hacker, o internos, ¿sí? La vulnerabilidad por parte de un empleado que forma parte de la empresa, ¿sí? Eso sería una amenaza humana, ¿sí? Bien, y también hay otras no maliciosas, pero que siguen siendo amenazas, ¿sí? Y eso que dice ahí abajo, empleados ignorantes, ¿sí?, también tiene que ver con una amenaza, ¿sí? Porque por ahí el mal uso de la información hace que esa información se pierda, ¿sí? Entonces es importante también saber controlar a los empleados que trabajan con la información. Le voy a dar la bienvenida a Ariel del Monte. Hola, Ariel. Bueno, voy a seguir avanzando. ¿Vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Bien. Eh, Cuando hablamos de amenazas, recién les nombré unas cuantas amenazas que tenían que ver con factores externos o internos, ¿sí? Siempre hay tres momentos que ocurren cuando nuestra información está siendo amenazada, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta un antes, ¿sí? Ese antes tiene que ver con la prevención. Y si tenemos mecanismos para hacer que nuestra información se encuentre fiable y segura, ¿sí?, habré tenido en cuenta este momento de la prevención, ¿sí? ¿Está? ¿Sí? Siempre hay un antes de la amenaza. Yo tengo que estar prevenido. El antes tiene que ver con la prevención, ¿sí? Después hay un durante, cuando se detecta, ¿no? ¿Sí? El durante tiene que ver con la detección de ese momento en que mi información está siendo violada, vulnerada, ¿sí? Este,
en este caso es donde se muestran los programas, por ejemplo, de monitoreo y auditoría, ¿sí? Cuando estoy sabiendo cuando mi sistema está siendo atacado, ¿sí? Está ya ahí, digamos que el primer momento de prevención, digamos, ¿sí? Que es el de prevención, ha sido vulnerado, ¿sí? Detecté una falla. Y el último momento tiene que ver con la recuperación, ¿sí? Es que tiene que ver con aquellos procedimientos que aplicamos, ¿sí? Cuando ya se detectó esa violación a la seguridad. Y generalmente el momento de recuperación tiene que ver con el después y casi siempre tiene que ver con los mecanismos de resguardo o de backup, ¿sí? Sepan reconocer esos tres momentos, el antes, el durante y el después, ¿sí? Es importante estar prevenidos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no ocurran estas fallas a la seguridad, ¿sí? Es importante tener sistemas de monitoreo o auditoría para poder detectar, ¿sí? Y una vez que detecté, tiene que estar el después, el recuperar, digamos, a partir de esa vulnerabilidad que encontré en mi sistema, poder recuperar para que todo siga funcionando bien. ¿Sí? Le doy la bienvenida a Alicia. Bueno, vamos a dividir a la seguridad, ¿sí? en dos grandes ramas. La seguridad física, ¿sí? Y la seguridad lógica. Les leo lo que dice en pantalla, ¿sí? La seguridad física tiene que ver con aquellos controles o mecanismos de seguridad dentro y alrededor del centro de cómputos, así como los medios de acceso remoto hacia, ojo con esto, y desde el mismo, implementados para proteger el hardware y los medios de almacenamiento de datos. O sea, digo que tengo que proteger a la información hacia y desde el centro de cómputos. Porque muchas veces, como decía recién, voy a ser atacado por agentes externos, ¿sí? Pero muchas veces puedo ser atacado eh, eh, por personal de la empresa, ¿sí? Por agentes que están dentro de la empresa, ¿sí? Y esto tenía que ver con los empleados infieles o con los empleados inoperantes que decíamos recién, ¿sí? Entonces, acá es importante la seguridad física. Y ahora van a ver por qué hablo mucho también de esto de los empleados inoperantes o de aquellos que no tienen la capacidad de entrar a determinado el lugar de la información, ¿sí? Tengamos en cuenta que la seguridad física tiene que ver, valga la redundancia, ¿no? Con lo físico, con todo aquello que se puede tocar, con lo tangible. La seguridad lógica, por otro lado, ¿sí? Tiene que ver con procedimientos, ¿sí? Que resguardan el acceso a los datos, ¿sí? Y es acá cuando empezamos a hablar del cifrado, de las contraseñas, de los logueos, ¿sí? Entonces, seguridad física, ¿sí? Aquello que es tangible, ¿sí? Proteger el robo físico de un elemento, ¿sí? Tener sistemas de protección contra incendios, ¿sí? Restringir el acceso a personas que no son del sector, todo lo físico, ¿sí? Lo lógico ya tiene que ver más con procedimientos, ¿sí? Mecanismos de software, por así decirlo, ¿sí? O electrónicos que lo que van a hacer es permitirme implementar barreras para que no se acceda a mis datos o a mi información, ¿sí? En la seguridad informática se habla mucho de esto, ¿no? De vulnerar para proteger. Y yo quise poner como ejemplo la actividad de los hackers, ¿sí? El hacker está mal visto en la comunidad, ¿sí? Porque decimos hacker y parece como que el hacker
es una persona que lo único que hace es robar información, ocasionar fraudes, estafas, a través de su alto conocimiento en programación, ¿sí? En redes, y solamente vulnera para robar, ¿sí? En realidad esto que dice ahí, vulnerar para proteger, tiene mucho que ver con la actividad del hacker, ¿sí? ¿Sí? Y hay una comunidad que se llaman los hackers de sombrero, los hat hackers, ¿sí? El black hat hacker lo que hace es aprovechar su conocimiento, ¿sí? Para vulnerar y extorsionar, ¿sí? Él avisa, vulnera un sistema, ¿sí? Y pone en aviso a los propietarios que si no acceden a cumplir con sus demandas, vuela toda la información de la empresa, ¿sí? O hace públicos documentos que no tienen que ser públicos, ¿sí? Ustedes fíjense que lo que hace el white hat hacker, el otro, este que está acá, a ver si se ve, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Es vulnerar al sistema, detectar que hubo una falla, pero en vez de extorsionar, ¿qué hace? Vulnera para proteger, ¿sí? ¿Está? Entonces la actividad del hacker tiene que empezar a ser vista de otra manera. No todos los hackers son malos, ¿sí? Eh, de hecho, bueno, siempre de alguna manera terminamos hablando de la capacidad de trabajo que van a tener ustedes. Si se comprometen con el mundo de la programación y si se comprometen con las redes, trabajar en seguridad informática les va a garantizar un muy buen puesto de trabajo también, ¿sí? Pero bueno, acá hace falta mucho conocimiento y mucha dedicación, ¿sí? Entonces, acuérdense eso de vulnerar para proteger, ¿sí? Hay algunos que vulneran para extorsionar, ¿sí? Para sacar un fin económico de algo, ¿sí? Y hay otros que vulneran para proteger los sistemas, para hacerlos más seguros, ¿sí? Bien, tenía la intención de que la presentación quede animada, pero bueno, no hice tiempo para animarla, así que aparezcan todas las imágenes y los textos unos al lado de otros. Vamos a hablar de la seguridad física, ¿sí? Primero, algo que se debe saber, ¿sí? Es que vamos a arrancar acá con la manito que dice solo personal autorizado. Los equipos, ¿sí? Aquellos equipos que tienen los datos, ¿no? La información, tienen que encontrarse en áreas a las que solamente el personal autorizado pueda acceder, ¿sí? Entonces, sería una violación a la seguridad física tener la computadora con la base de datos más importante de la empresa en la recepción de la empresa, donde pasa un montón de gente, ¿sí? Si hago eso, estoy violando una regla de la seguridad física. ¿Está? ¿Sí? ¿Está? El equipo que contiene información tiene que ser trabajado solamente con el personal que está autorizado. ¿Bien? Otra cosa que dice acá esta diapositiva, tiene que ver con las condiciones de temperatura y de humedad. Los equipos deben protegerse y deben saber que las condiciones de temperatura tienen que ser óptimas para que un equipo funcione bien, ¿sí? Eh, yo les conté que tuve la suerte de trabajar en un centro de cómputos mainframe, ¿sí? Donde había grandes computadoras, y una de las características de ese centro de cómputos es que durante todo el año vos trabajabas adentro del centro de cómputo con un suéter, ¿sí? Porque por más que estés en enero y que haya 30 grados de calor, el centro de cómputos siempre tiene que estar a menos de 20 grados la temperatura, ¿sí? Es una medida de seguridad que tiene que ver con esto, con lo físico. Conservar la temperatura adecuada para que los equipos no recalienten, ¿sí? Y también sería muy poco prudente no tener en cuenta las cuestiones que tienen que ver con la humedad, ¿sí? No colocar servidores en un lugar húmedo, ¿sí? O donde haya cintas en un lugar húmedo. También estoy violando una regla de seguridad física, ¿sí?
¿Está? Yo por eso insisto en esto. Muchas veces se piensa que la seguridad informática tiene que ver con pagarle a un programador o a un hacker para que te proteja. Si yo no tengo en cuenta estas cosas, por más que le pague a un hacker, la información la puedo perder. ¿Sí? ¿Está? Y si ocurre un principio de incendio y no tengo un matafuegos, y bueno, ahí realmente tendré que pensar a quién le di la seguridad física de mi empresa, ¿no? No tener un matafuegos en un centro de cómputos también es una gran falla a la seguridad física de la informática, ¿no? Bueno, las grandes empresas tienen hasta los sistemas de eh, detección de humo, ¿sí? de fuego, de llama, y automáticamente disparan espumas que no dañan los equipos, ¿no? Y hay matafuegos que son específicos para no dañar equipos también. ¿Se va entendiendo lo de seguridad física hasta ahora? Fíjense que no hablé para nada de programación, de contraseñas, son todas cuestiones muy tangibles, cuestiones que tienen mucho que ver con el día a día. ¿Bien? Otras cosas que tienen que ver con la seguridad física, ¿sí? Y acá ya un poquito más con las personas, ¿no? Cuando hablamos de hostilidad, o aquellas acciones hostiles que pueden tener que ver con el robo, con el fraude o con el sabotaje. Eh, Palabras más, palabras menos, quiere decir todo más o menos lo mismo, ¿no? Eh, una acción hostil tiene que ver con los robos. Debo proteger, debo tener de alguna manera sistemas que me permitan detectar el robo de información. ¿Sí? Hoy en día hay una manera muy fácil de llevarse información que es a través de un pendrive. ¿Sí? ¿Está? Bueno, implementaré algún sistema de seguridad que no me deje colocar pendrive en las computadoras. ¿Sí? Mirá, de esa manera estás garantizando un poquito más de seguridad a tu información. ¿Sí? Esto de los fraudes, los fraudes, y pensemos en el engaño acá, ¿no? Que muchas veces algunos usuarios se hacen pasar por otros para acceder a determinada información. ¿Sí? ¿Qué hace este tipo que es de personal acá en el área de ventas? ¿Qué tiene que hacer? No tiene que estar acá, ¿sí? Por ahí tiene que ver con eso, el tema de los fraudes, ¿sí? Y bueno, y los sabotajes un poquito tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? Eh, Esto de los empleados infieles, saboteando la información de la empresa. Muchas veces con fines propios o muchas veces para llevar esa información que tanto le interesa a la competencia, bueno, algún empleado puede sabotear esa información. ¿Sí? O sea, hay que tener en cuenta estas acciones hostiles, el robo, el fraude y el sabotaje, para poder implementar un buen sistema de seguridad. ¿Sí? Y tanto el robo, el fraude o el sabotaje pueden tener que ver con la seguridad física. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos modelos de implementación de sistemas que me ayudan a corregir la seguridad física de mi empresa. A ver si funciona esto. Yo voy a darle play. Van a ver seguramente el que vio la película Los Increíbles, ¿sí? Aquella película de Pixar, creo que es animada. ¿Sí? Miren este fragmento. Voy a silenciar me voy a callar yo y voy a prender los parlantes para que se escuche. Yo no escucho nada, profe. Bueno, no importa, no importa. Ahora se los voy a compartir para que lo vean después, ¿sí? Acopla, ¿sí? No tengo salida por el audio de la computadora y
perdón, al revés, por el teléfono y se me acopla el audio de la computadora con el teléfono. Después se los voy a pasar, ¿sí? Pero la idea cuál era, es que vean en ese fragmento de la película cuántos sistemas de seguridad biométrica que había. ¿Qué es la biometría? ¿Sí? Ahí está la definición, miren. ¿Sí? Aquella tecnología tiene que ver con la biología, la biometría, ¿sí? Que lo que hace es realizar mediciones en forma electrónica, las guarda y las compara con características únicas de cada persona. ¿Sí? ¿La vieron recién a Edna apoyando la huella digital? ¿Sí? La huella digital es un sistema que tiene que ver con la seguridad física. Es tu dedo el que te va a dejar pasar o no. ¿Sí? Si ese dedo no era el dedo de Edna, ¿sí? No se pasaba hacia el interior de esa organización. ¿Sí? Vieron que también muestra la retina en un patrón ocular, ¿sí? En un patrón de verificación por retina o por córnea. ¿Sí? También se usa la biometría. Distintos atributos que tienen la retina y la córnea del ser humano determinan que sean únicos. ¿Sí? Si esa retina se corresponde con la que está en la base de datos de ese sistema biométrico, pasás. Si no, no. Y lo último que dice, la verificación de voz. Le dice Edna Moda y otra. Cuando habla ella, ahí recién hay otro sistema biométrico que la está dejando pasar. Todos sistemas que se usan, y se usan mucho hoy en día. ¿Sí? ¿Alguno más que podamos agregar? ¿Se les ocurre algún otro? ¿Algún sistema biométrico? ¿Sí? Profe, los que El aparecen ahí reconocimiento facial puede ser. Sí, es, bien, bien, bien. Totalmente, el reconocimiento facial. ¿Ibas a decir eso, Mónica? no, lo de la huella digital y el reconocimiento, los dos. Ah. Claro. Bueno, y vos, no sé si vieron, pero antes que empiece la cuarentena o justo más o menos para la misma época, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires había implementado en varios puntos de la ciudad un sistema de reconocimiento de caras. ¿Para qué? Para saber si había delincuentes circulando que tenían pedidos de captura para poder atraparlos. Me acuerdo que mostraron un informe que agarraron en el subte. Gracias a ese sistema de detección facial, ¿sí? Atraparon a esa persona. Bueno, biometría, ¿sí? Características del cuerpo humano que me permiten a mí acceder o no a un lugar, ¿sí? Y esto tiene que ver con la seguridad física. Seguimos poniendo el físico, lo tangible, para poder acceder a la información. ¿Está? Eh, Después, bueno, hay otros sistemas como las tarjetas magnéticas. Vos trabajás en una empresa y te dan una tarjetita para que apoyes en una puerta, para que pases a una oficina. Si trabajás en esa oficina, por supuesto. Si no, no. Bien. Eh, Recién hablábamos de algunos sistemas que me permiten garantizar esa seguridad física, ¿sí? Ahora hablamos de otros que no tienen que ver con la biometría, pero tiene que ver ya con patrones electrónicos, ¿sí? Con esto de protección electrónica, ¿sí? Y cuando hablamos de electrónica pensemos en aquellos sistemas que usan ondas infrarrojas, ¿sí? O pequeñas microondas para detectar el acceso a un lugar, ¿sí? Y esto ocurre, por más que ustedes vean, acá se ve en la pantalla, da el indicio como que alguien está por robar algo, ¿no? Una persona que pasa por esos tres haces infrarrojos, ¿sí? Va a hacer que se dispare un sistema de alarma, ¿sí? O que le salte un aviso a un supervisor que alguien entró a un lugar inapropiado, ¿sí? Y lo mismo ocurre con los sistemas de circuito cerrado de televisión, ¿sí? El famoso CCTV, ¿sí? Eh, Muchas veces eh, eh,
en las zonas donde se encuentran los servidores, ¿sí? Existen este tipo de barreras infrarrojas o de circuitos. ¿Para qué? Para avisarle a alguien que está habiendo una persona no autorizada, ¿sí? En ese lugar. Si alguien toca esas barreras infrarrojas, se dispara una alarma, ¿sí? Sonora o lumínica. O por ahí le mandan un mensaje al dispositivo del encargado de seguridad para que vaya a controlar. ¿Sí? ¿Sí? Eso es la protección electrónica. Tiene mucho que ver con las alarmas y tiene mucho que ver con los circuitos cerrados de monitoreo, ¿no? Por circuito de televisión. ¿Sí? Bien. Para resumir, ¿sí? Todo esto de la seguridad física, ¿qué es lo que persigue como objetivo la seguridad física? Disminuir los siniestros, ¿sí? Que el empleado trabaje con una sensación de seguridad, ¿sí? Sensación de seguridad, pero no perseguimiento, ¿sí? El empleado tiene que trabajar cómodo y tiene que sentirse seguro, pero no como que la organización está detrás suyo monitoreando cada cosa que hace, ¿sí? Entonces, disminuir siniestros, trabajar manteniendo esa sensación de seguridad, ¿sí? Descartar falsas hipótesis si se produjeran incidentes y tener los medios para luchar contra accidentes. Básicamente esos son los objetivos que tenemos que tener en cuenta, que son los que deben perseguir los sistemas de seguridad en torno a la seguridad física. ¿Sí? Bien. Vamos con la seguridad lógica. Vimos recién, acabamos de ver, que pueden existir un montón de fallas, ¿no? Con respecto a la seguridad física. Pero la realidad dice otra cosa, ¿no? La realidad dice que la mayoría de los ataques, y vienen casi todos por fallas en la seguridad lógica, ¿sí? Si alguien no tiene la huella digital para entrar, y no va a entrar, ¿sí? Va a ser muy difícil que entre con otra huella digital, ¿sí? O que vulnere una huella, ¿sí? La seguridad física es vulnerable, ¿sí? Se pueden cometer un montón de accesos a la organización si se viola la seguridad física, pero la realidad, insisto con esto, es que la mayoría de los ataques ocurren por vulnerabilidades en la seguridad lógica, ¿sí? ¿Qué es lo que falla acá? Y los controles de acceso a través de los dispositivos, ¿sí? Cuando vos accedes a un sistema, ya sea a nivel sistema operativo, a nivel de base de datos o a nivel de aplicación, ¿sí? Siempre debe ser valioso y fundamental para que no se viole la seguridad lógica, la identificación y la autenticación del usuario, ¿sí? Identificación y que vos seas esa persona que tiene que entrar. Tenés que identificarte, vos tenés que ser esa persona, ¿sí? ¿Está? Y la autenticación tendrá que ver con la verificación de esa identificación, ¿no? Supongamos un ejemplo, cuando entro a un sistema, colocas un nombre de usuario, te estás identificando, ¿sí? Ese es tu nombre de usuario, pero cuando colocas la contraseña ya hay un proceso de autenticación, ¿sí? Que verifica que ese identificador, ese usuario que acaba de ingresar, es el auténtico porque ingresó con esa contraseña. ¿Está? Entonces, seguridad lógica, ¿sí? Ya acá nos involucramos mucho más con todo lo que es no tangible, ¿sí? Con aquellos procesos que tienen que ver con las vulnerabilidades a través del software, a través de los sistemas, a través de las bases de datos, ¿sí? Bien. Algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta con la seguridad lógica, ¿sí?
como les decía recién, ¿no? Tiene que ver también con esto de controlar los accesos a nivel del sistema operativo, a nivel de las bases de datos y a nivel de software o de aplicación, ¿sí? Y por ejemplo, para que mi seguridad lógica sea eficiente, una de las maneras es controlar limitando los servicios del usuario, ¿sí? O los modos de acceso. ¿Está? A ver, acá lo tengo arriba en el teléfono, aparecen Javier y Mónica, ¿sí? Son dos empleados míos, ¿sí? Javier es mi administrador, ¿sí? A él le voy a dar permiso de ejecución, ¿sí? Y Mónica es mi secretaria. Mónica lo único que quiero es que tenga acceso de lectura. Es una manera de proteger mis datos, ¿sí? Está como restringiendo, ¿sí? O poniendo límites a los servicios o a los datos de la organización, ¿sí? Habrán escuchado alguna vez hablar de privilegios de lectura, de escritura, de ejecución. ¿Cómo, Gonza? Claro, claro, los permisos tienen que ver con esto, ¿sí? Y fíjate que vos hablás de Windows y recién habíamos nombrado, ¿no? Que el control de acceso a nivel del sistema operativo. Claro, esos permisos tienen que ver con eso. Vamos a lo más básico, a la protección de los datos de tu casa, ¿sí? Gonzalo, vos tenés tu computadora y te creaste un usuario que se llama Gonzalo, ¿sí? Esos datos, los que están dentro de ese usuario, los vas a poder modificar vos solamente si querés, ¿sí? Voy yo a tu computadora y entro con el usuario invitado. No voy a poder entrar a tus datos. O por ahí puedo entrar, pero a leerlos nada más. Que no los voy a poder borrar, ¿sí? ¿Qué funciona más o menos de esa manera? Que tiene mucho que ver con nosotros. Ustedes como estudiantes y yo como profe. El campus, profe. El campus, Mónica, claro, muy bien. Ahí estás viendo algo que tiene que ver con la seguridad lógica, los modos de acceso, ¿sí? Ustedes tendrán modos de acceso de lectura, ¿sí? Ahí está, bien, Karina lo había puesto también ahí en el chat. Bien, entonces, la seguridad lógica la hacemos más fuerte con limitaciones a los servicios y distintos modos de acceso, ¿sí? Ahí dice palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Las contraseñas, ¿sí? Las contraseñas forman parte de la seguridad lógica, ¿sí? Y no sé todavía cómo funciona en el campus, pero una política de seguridad lógica que debe ser tenida en cuenta es que las passwords o las palabras claves, ustedes tienen que cambiarlas. Cada 60 días una clave hay que cambiarla, ¿sí? Si la tenés más tiempo en el mismo estado, es más fácil que se te vulnere, ¿sí? No se usa porque es tedioso, porque es muy tedioso cambiar. Aparte tenemos claves para todos. Pero bueno, si yo quiero que mi seguridad lógica a partir de las claves sea eficiente, tengo que implementar un cambio de contraseña cada 40 días, le tengo que decir al usuario, bueno, colocar la contraseña, tiene que tener 8 caracteres, tenés que usar mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo. Y después olvídate, ¿cómo haces para acordarte de esa contraseña? ¿No? Pero bueno, tiene que ver justamente con la seguridad lógica. Estoy implementando un nivel de seguridad, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el ámbito de la seguridad lógica mi información tenga menos posibilidades de ser vulnerada, ¿sí? Bueno, y otra cosita que quiero terminar de decir acá con respecto a la seguridad lógica, tiene que ver con esto, con los límites en las interfaces de usuario, ¿sí? Bien, ahora aparece Gonzalo acá en mi teléfono como el primer usuario disponible, y yo a Gonzalo por interfase, o sea, por pantalla, ¿sí? Le voy a restringir el acceso. Él va a entrar a mi sistema, pero el botoncito de altas y el botoncito de baja se lo voy a dejar desactivado, ¿sí? Solamente le voy a dejar prendido el botoncito de lectura. Perdón, me quedaba sin voz. ¿Se entiende eso entonces? A través de la interfase, esto puede ocurrir en el ejercicio de ustedes
bajo el rol de programadores, ¿sí? Quien haga un sistema te va a decir, bueno, escúchame, al administrador del sistema le das control total, todos los botones activados, todas las casillas de verificación activadas, ¿sí? Pero para los usuarios comunes, desactivame el alta de usuarios, por ejemplo, ¿sí? O desactivame la carga de mercadería. ¿Está? Algo que también tiene que ver con la seguridad lógica, ¿no? El poder controlar el acceso a través de las interfaces de trabajo. Bien. Bueno, es eso lo que quiero que tengan claro con respecto a la seguridad lógica, ¿sí? Y a la seguridad física. ¿Se comprendió más o menos el tema? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. En la guía que ustedes van a recibir, van a ver que la guía tiene 12 hojas, ¿sí? Ojo, porque no quiero que se sepan las 12 hojas. ¿Qué es lo que dice cada una de esas hojas? Describe muy a detalle cómo funciona cada sistema biométrico, ¿sí? No me interesa realmente que sepas cómo funciona el sistema dactilar, ¿sí? Por huella dactilar, ni cómo funciona exclusivamente el sistema por reconocimiento de voz, ¿sí? Se los comparto para que lo tengan, ¿sí? Aborden los conceptos de acuerdo a lo que vimos en esta presentación, ¿sí? Que también se las acabo de compartir. Bien, ahí Cami y ¿quién más? Y Karina me decían que está todo ok. Otra cosita que me había anotado acá para tener en cuenta en la seguridad informática es que hay una premisa que tiene que ver con la seguridad informática que dice esto, escuchen, todo lo que no está permitido tiene que estar prohibido, ¿sí? Entonces, si vos arrancás con esa premisa, ¿sí? Y a rajatabla la cumplís, tu sistema va a estar seguro. ¿Tá? Todo lo que no está permitido tiene que prohibirse. ¿Está? Bien. ¿Qué más había notado por acá? Podemos establecer políticas. No, bueno, lo mismo que decía, que uno piensa a veces que el hacker es el más... De hecho, recién les conté, es cierto, lo más común es que los ataques o los daños a nuestros datos provengan por fallas en la seguridad lógica, ¿sí? Un hacker vulneró mi sistema, ¿sí? Un troyano me engañó pensando que era una aplicación útil y me robó información, ¿sí? El phishing, hay técnicas de phishing, ¿sí? ¿Escucharon hablar alguna vez de phishing? ¿No? No, no. Bueno, el phishing es una técnica habitual, desgraciadamente hoy en día, que tiene que ver con esto de fish como pesca, de pescado, ¿viste? Phishing, te pesqué o pesqué tus datos en la red, ¿sí? Sí, claro. Bien, Gonzalo, está muy bueno el ejemplo, Gonzalo. Hace poquito estaba circulando en las redes sociales un aviso de Netflix que les decía, por cambios en los contratos a tu suscripción, Netflix te pide que corrijas tus datos. Te pedían el nombre de usuario, te pedían la contraseña y te pedían el número de tarjeta, ¿sí? Cuando ingresabas esos datos, esa pantalla que vos estabas viendo no era de Netflix, ¿sí? Era una técnica de phishing. Alguien, ¿sí? Hizo una máscara para capturar tus datos y usarlo, ¿no? Con fines eh, Sí, sí. comerciales. ¿Sí? A mí me llegó, profe, de la visa, y ¿Te cuando te llegó? pide tus datos, lo raro era que es ahí donde yo me doy cuenta que te pide el código de seguridad. Y el código de seguridad no te pide nadie. Nadie, Mónica, muy bien lo que hiciste. El código de seguridad es tuyo. No se lo tenés que dar a nadie. Si vos compartiste tu código de seguridad o tu contraseña con alguien,
violaste una regla de seguridad lógica, ¿sí? Y ahora que me decís esto, Mónica, piensen en esto que les digo. La contraseña o el código de seguridad es como un cepillo de dientes, ¿sí? Es mío, no lo comparto con nadie, ¿sí? Y cada tanto tengo que cambiarlo, ¿sí? Para que tu código de seguridad sea seguro, ¿sí? ¿Está? Sí, y pasa con Netflix, y la vez pasada hay un hacker que se llama Chema Alonso, ¿sí? Un hacker español, ¿sí? Forma parte del plantel de Movistar, trabaja para Movistar. El tipo empezó trabajando, ¿sí? Ahí me dice Karina que en el Banco Provincia pasó. Es muy común, Karina, que pase. Claro, mira, te cuento lo que hizo Chema Alonso, Karina. Lo invitan, ¿sí? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a grabar, a parar la grabación, porque esto es anecdótico, ¿sí? Ya los contenidos de la clase están, así no ocupan mucho espacio en la nube.